En el video anterior ya hicimos referencia a los orígenes precolombinos del Día de Muertos, y en esta ocasión ahora nos toca hablar de la tradición en la que cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quien va dedicada la ofrenda. De estos y más elementos, así como curiosidades del Día de Muertos, te los daremos a conocer en este tu canal Monkey D. Pepe, tu canal del inframundo. El Día de Muertos se celebra en México desde antes de la llegada de los españoles. De hecho, era una celebración común a todas las culturas de Mesoamérica que tenían un concepto parecido sobre muerte y su significado. En estas culturas, el destino de los muertos estaba marcado por la forma de vida que tuvo la persona. Con la llegada de los españoles, la fiesta se hizo mestiza y sumó nuevos elementos y significados católicos, siendo la cruz de flores el más significativo de estos elementos. El 28 de octubre se recibe a los que murieron a causa de un accidente o de forma repentina y violenta. El 29 a los ahogados. El 30 a los olvidados, los que no tienen familia que los recuerde. El 31 a los que están en el limbo, los niños que nunca nacieron. El 1 de noviembre a los niños y el 2 de noviembre a los muertos adultos. Cuando llegaron a América los españoles en el siglo XVI, trajeron sus propias celebraciones tradicionales para conmemorar a los difuntos, donde se recordaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. Al convertir a los nativos del Nuevo Mundo, se dio lugar a un sincretismo que mezcló las tradiciones europeas y prehispánicas, haciendo coincidir las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas con el festival similar mesoamericano, creando el actual Día de Muertos. Otros elementos influirían en la evolución de las actuales costumbres del Día de Muertos. Por ejemplo, en el centro del país, las epidemias que durante siglos azotaron a la Ciudad de México llevaron a la creación de cementerios fuera de la ciudad, y fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros. Asimismo, hacia 1859 se consolidó la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre, la clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde. La gente de clase alta aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras que preparaban desde antes para poderlas lucir en los panteones. El altar es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. La representación de los altares ha cambiado a través de los siglos, desde la introducción de la religión católica en el México prehispánico, debido a que se han incluido elementos simbólicos que no pertenecen a las culturas mesoamericanas, como imágenes religiosas, rosarios, crucifijos e íconos sacros. La estipulación de la festividad religiosa del Día de Todos los Santos se conjuga en el Día de Muertos. En tiempos de la conquista de México, se intentó convertir al catolicismo a los pobladores de Mesoamérica. La tradición se resistió a morir, y poco a poco se le fueron incluyendo elementos de las culturas europeas. La construcción y la representación del altar de muertos varía según la idiosincrasia y los elementos disponibles en una determinada región, así como la cosmovisión de las diferentes culturas y etnias. Se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre, y que las almas de los adultos regresan el día 2. En el caso de que no se pueda visitar la tumba, ya sea porque ya no existe la tumba del difunto o porque la familia está muy lejos para ir a visitar, también se elaboran detallados altares en las casas, donde se ponen las ofrendas que pueden ser platillos de comida, el pan de muerto, vasos de agua, mezcal, tequila, pulque o atole, cigarros e incluso juguetes para las almas de los niños. Todo esto se coloca junto al retrato de los difuntos rodeados de veladoras. Los materiales comúnmente utilizados para hacer una ofrenda para el Día de Muertos tienen un significado y son entre otros los siguientes. Las calaveras son dulces que representan alusiones a la muerte, pueden ser de azúcar, chocolate o amaranto. Tienen escrito en la frente el nombre del difunto, o en algunos casos de personas vivas, en forma de broma modesta que no ofende en particular al aludido, ya que son burla hacia la muerte, y las consumen parientes o amigos. También representa que la muerte puede ser dulce y no amarga. Son coloridas, de barro o yeso, con adornos y patrones en ellas, y gustan por su rico sabor y olor. El posible origen de las calaveritas puede relacionarse con los zompantlis,
hileras de cráneos de guerreros sacrificados colocadas en un palo. Es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Es un panecillo dulce que se hornea en diferentes figuras, desde simples formas redondas hasta cráneos, adornado en formas de huesos hechas con el mismo pan. Se espolvorea con azúcar y se elabora con anís. Durante el periodo del 1 y 2 de noviembre, las familias suelen limpiar y decorar las tumbas con coloridas coronas de flores de rosas y girasoles, entre otras, pero principalmente de cempasúchil, ya que son símbolo del resplandor del sol, que se consideraba el origen de todo. Sirve de guía a las almas para indicarles el rumbo por el cual llegar al que fuera su hogar. Cada flor representa una vida, y en el caso del difunto significa que éste aún conserva un lugar dentro del todo, y que no ha sido olvidado por sus amigos y familiares. Esta flor tiene 3000 años de haber sido domesticada, y su nombre viene del vocablo náhuatl Sempoalxochitl, que significa 20 flores, Sempoali 20 y Xochitl flor. Además, florece en el otoño, cerca del Día de Muertos. Se dice que sus pétalos de color amarillo marcan la senda que deben de recorrer los muertos durante la visita que hacen estos días, porque se supone que guardan el calor del sol y su aroma los llama. También en otros estados como en el del Puebla, se acostumbra a adornar las tumbas con nube y gladiola. También se suelen adornar las ofrendas con papel picado, que es una artesanía mexicana que se elabora con el papel china recortado con figuras de esqueletos y calaveritas. Este es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del viento. También en muchos altares se incluyen cadenas elaboradas con papel crepé, de color morado y amarillo, alternando un color de cada eslabón. El morado representa la muerte y el amarillo la vida, por lo que con este adorno queda representada la delgada línea existente entre la vida y la muerte. El retrato del difunto sugiere el alma que los visitará la noche del 2 de noviembre. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se coloca un espejo, para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos, y estos vean a su vez únicamente al difunto. Se coloca el alimento tradicional, o el que era el agrado de los fallecidos. Se coloca para que el alma los disfrute. Son bebidas que fueron del gusto del difunto, denominado trago. Generalmente son caballitos de tequila, pulque, cerveza y mezcal. Puede incluirse cualquier otra bebida que le haya gustado al difunto. De igual manera, se le puede poner bebidas que no contuvieran alcohol, como el chocolate o una coca. En algunos lugares de México se acostumbra a realizar este arco, el cual simboliza el paso de una vida de purificación y el abandono del cuerpo terrenal. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros significados refleja la pureza del alma, el ciclo continuo de regeneración de la vida y de las siembras, y en la ofrenda se representa con un vaso lleno de agua, que sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. Es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar, santificando el ambiente. Se dice que con esta se abrirá paso el alma que regresa a visitar a sus parientes, por eso no se le deben de quitar las espinas. Así como se colocan artículos de aseo personal, también se ponen diversas prendas limpias para que el difunto las lleve puestas al regresar al otro mundo. En la mayoría de los casos se utiliza la ropa del difunto para mantener una conexión con su alma. En su forma más tradicional, se incluyen diversos elementos aromáticos que simbolizan la purificación del alma, así como diversas especies de hierbas de olor, las cuales también representan los frutos de la tierra. Su origen simbólico se concentra en el aroma embelesante, capaz de guiar o atraer a los difuntos a su ofrenda. Infinidad de adornos alusivos a la muerte han surgido del arte popular mexicano y se han agregado al altar de muertos. Figuras con cuadros de entierros, velorios o cementerios, o representación de escenas de la vida cotidiana con esqueletos como personajes, realizados en cartonería, madera, barro o yeso. Se coloca una imagen o escultura del santo de devoción de la persona a la que se dedica el altar. También se coloca una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio, para facilitar la salida del difunto, si éste se encontrara en el purgatorio, debido a no poder alcanzar la gloria.
Según la teología católica, quienes han muerto habiendo cometido pecados veniales sin confesar, pero sin haber cometido pecado mortal, deberá expiar sus culpas en el purgatorio. Utilizada en la mayoría de los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas, como veneración de los muertos, para recordarles su fe, ya que el miércoles de ceniza se le dice la frase: recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, con lo que se recuerda que regresa a la tierra de la que salió. La cruz va en la parte superior del altar a un costado de la imagen del difunto, y esta puede ser de sal, ceniza, tierra o cal. Se puede colocar un rosario de cuentas en los niveles del altar. En el último nivel, en el caso de ser de 7 niveles, se coloca un rosario hecho de limas y tejocotes. Los niveles en el altar de muertos representan la cosmovisión, el mundo material y el inmaterial a los 4 elementos, y en cada uno de ellos se colocan diferentes objetos simbólicos por la cultura, religión o la persona a la que se dedica el altar. Son una representación de la división del cielo y la tierra, y representan los frutos de la tierra y las bondades de los cielos como la lluvia. Representan el cielo, la tierra y el inframundo. Debido a la introducción de las ideologías de las religiones europeas, ha cambiado su significado a 2 posibles. Puede representar la tierra, el purgatorio y el reino de los cielos, o bien los elementos de la Santísima Trinidad según la tradición católica. Son los más convencionales y representan los 7 niveles que debe atravesar el alma para poder llegar al descanso o paz espiritual. Según la práctica otomí, los 7 escalones representan los 7 pecados capitales. Se asocia el número 7 con el número de destinos que, según la cultura mexica, existían para diferentes tipos de muerte. También creían que existía un proceso para nacer y otro para morir. Cuando el alma abandona el cuerpo físico, debe pasar por una serie de pruebas o dimensiones para poder llegar al ansiado descanso. En la cosmovisión mexica, el alma de una persona debe pasar 8 niveles en el Mictlán, el inframundo de quienes mueren por causas naturales, y cada uno representa una prueba para llegar al 9º nivel, en el que se llega ante Mictlantecuhtli y su esposa Mictecacihuatl, con el que se alcanza el descanso eterno. El dios azteca Xolotl era quien guiaba a las almas en el camino. Como representación del elemento fuego, suelen añadirse velas, veladoras y cirios por su fácil manejo, y su relación con los símbolos religiosos. En su versión menos frecuente, pueden agregarse antorchas y fogatas controladas que representan la guía para el alma, incluso la luz en su camino de vuelta al mundo de los muertos. Se colocan 4 cirios para representar una cruz y los 4 puntos cardinales. El agua tiene múltiples significados. El principal se utiliza para calmar la sed del espíritu. Se colocan diferentes objetos que representan el agua como un vaso lleno de esta, el cual el difunto utilizará para aliviar su sed en su camino. Además, se colocan diferentes objetos de tocador y aseo personal para el difunto. Los mayas tenían la creencia de que los cenotes, que ellos consideraban sagrados, eran una puerta al inframundo. En muchas representaciones de altares suele colocarse una vasija con agua, simbolizando un cenote y la entrada al inframundo. En la representación de la tierra se debe incluir diversas semillas, frutos, especias y otras bondades de la naturaleza. Se utilizan diferentes semillas como el maíz y el cacao para formar patrones en el suelo. En una idea moderna, la representación de la tierra se relaciona con el principio de la ideología cristiana: polvo eres y en polvo te convertirás. Se representa a través del papel picado, siempre representando distintas figuras. En la temporada del Día de Muertos y de los fieles difuntos, también toma lugar el ritual pagano que dio origen al Halloween, el día céltico Samhain, que era el banquete de los muertos. El antecedente del pan de muerto viene de los panes que imitaban los huesos que se suponía habían pertenecido a los santos. En México se percibe la muerte de una manera muy peculiar. Los mexicanos utilizan la sátira para burlarse de ella. Ejemplo de ello es la popular Catrina, una calavera vestida con diferentes atuendos como muestra de la presencia de la muerte en todo lo cotidiano.
La Catrina, creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada y bautizada por el pintor Diego Rivera, nos presenta a la muerte vestida de forma vistosa y con un sombrero de plumas. Como ya mencionamos anteriormente, en las fiestas mexicas, los días principales eran el de Micahuitl, la fiesta de los muertos pequeños, y el Huey Micahuatl, la fiesta de los muertos grandes, que coincidía con el Día de los Fieles Difuntos y la de Todos los Santos, donde se veneran a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el calendario eclesial. El 7 de noviembre de 2003, la UNESCO distinguió la festividad indígena del Día de los Muertos como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. La distinción por considerar la UNESCO que esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. Además, en el documento de declaratoria se destaca ese encuentro anual entre las personas que la celebran y sus antepasados, desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad. Además, aunque la tradición no está formalmente amenazada, su dimensión estética y cultural debe preservarse del creciente número de expresiones no indígenas y de carácter comercial, que tienden a afectar su contenido inmaterial. La celebración del Día de Muertos tiene raíces prehispánicas y festeja la memoria de los difuntos con visitas o cementerios y coloridas ofrendas. El paso de la vida a la muerte es un momento emblemático que ha causado admiración, temor e incertidumbre al ser humano a través de la historia. Por muchos años, en diversas culturas, se han generado creencias en torno a la muerte que han logrado desarrollar toda una serie de ritos y tradiciones, ya sea para venerarla, honrarla, espantarla e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura y tradiciones. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Además, la celebración del Día de Muertos es sin duda una gran tradición que difunde valores de respeto y convivencia, siendo una de las festividades más antiguas y representativas de México, ya que en el Día de Muertos, el mundo de los vivos recibe cariñosa y alegremente a las almas del inframundo. Ahora que ya sabes muchos datos curiosos sobre el Día de Muertos, compártelos y vive esta hermosa tradición mexicana. Agradezco la participación de Monkey Car por su narración sobre los orígenes del Día de Muertos en la primera parte de este video. No se te olvide darle like y compartir el video. Suscríbete al canal para apoyarme a hacer más trabajos así. Se despide de ti tu cordial vecino Monkey D. Pepe. Hasta pronto.